Seguro que dentro de ti, querido amigo, piensas que algo raro pasa en el mundo, que hasta hace pocos años todo parecía muy calmado, hasta que de repente hemos tenido que vivir una pandemia. Hemos visto restringidos derechos fundamentales tales como una restricción de libre circulación, nos han impuesto una distancia que hay que mantener entre amigos y familiares, llevar mascarillas, mucha gente ha perdido su trabajo. Poco después de esto se empieza a hablar por primera vez en 2 décadas de la inflación. Poco después escuchamos hablar de estanflación, y cuando la cosa no podía ir a peor, nos sorprenden con la guerra de Ucrania. Se ha formado un caldo de cultivo perfecto para un escenario que ni los más mayores de todos nosotros recuerdan haber vivido. Somos la generación maldita. En este vídeo te voy a desengranar cada uno de los principales detalles para que entiendas cómo hemos llegado a la situación actual. Antes me gustaría recordarte que con tu suscripción me animas mucho a seguir creando contenido. Muchas gracias por tu like y suscripción. La situación económica y política actual en Europa amenaza con vivir unos tiempos que son propios de la guerra, donde la economía se estanca, los precios aumentan y los productos esenciales escasean. Tal como lo define Macron, es el fin de la abundancia. Y es que todo empieza con la política monetaria del BCE. El BCE es el Banco Central Europeo y tiene una única misión importantísima, que es contener la inflación, cosa que ha hecho con éxito en los últimos 20 años. Sin embargo, durante estos 20 años ha actuado también con una imprudencia que debería de ser un delito. El BCE ha permitido que algunos países irresponsables gasten muchísimo dinero que consiguen a través de endeudamiento masivo, llegando a disparar el déficit entre ingresos y gastos. España, por ejemplo, tiene una deuda del 120% de su PIB, mientras que el BCE, por ley, no permite que los países se endeuden más del 60% de su PIB. Pero muy pocos países cumplían con esta norma. Pero no pasa nada porque estábamos viviendo en época de abundancia. ¿Qué pasa cuando las deudas de un país vencen o caducan y tienen que pagarlas? Pues no pasa nada, venía el BCE y compraba deudas de países irresponsables que gastaban y gastaban y gastaban. El saber en qué se gastaba ese es otro tema, que da para otro vídeo. Ya sabemos que los políticos de ahora compran votos concediendo subvenciones a chiringuitos y lobbies y no destinan el dinero a la parte de la economía que es más productiva o a crear incentivos para la inversión. Llega la pandemia y miles de empresas tienen que cerrarse. Algunos no llegan a pagar los salarios de sus trabajadores o no pueden llegar a pagar las deudas que vencen y muchos se ven obligados a cerrar. El BCE, para ayudar a esta gente, lo que hace es fabricar más dinero de la nada. Imprimir billetes de la máquina que luego ha entregado los bancos de países para que concedan ayudas y préstamos supuestamente a los más necesitados. ¿Y dónde está el problema? Pues que no puedes crear dinero de la nada. Es una norma básica en economía, la oferta y la demanda. Cuando hay poco de algo y ese algo lo quiere mucha gente, su precio sube, igual que el diamante. El diamante es caro porque hay muy poco diamante en el mundo. Pero si hay mucho de algo y ese algo cada vez hay más y más y más, como ha ido pasando con el euro, pues su valor tenderá a caer. Y esto es lo que está pasando con el euro, que cada vez vale menos. Y el principal culpable es el BCE, el Banco Central Europeo. Estos últimos 20 años los bancos concedían préstamos muy baratos a gente que quizás era insolvente, un dinero que no se invertía tampoco en crear riqueza. Llega la pandemia y sufrimos un shock de la oferta, es decir, que como estamos confinados, pues la producción ha caído, entonces los productos han escaseado. Acto seguido sufrimos una inflación desbocada que todavía se está acelerando. Y al contrario de lo que nos quieren hacer pensar los medios de comunicación, que la inflación ha sido generada por la guerra en Ucrania, pues es todo lo contrario. La inflación ya estaba aquí antes de la guerra. Todo para no señalar al principal culpable, que es el BCE. Y como pretende ahora el BCE frenar la inflación, ¿cómo lo pretende hacer? Pues con una única solución, encareciendo los préstamos. ¿Qué pasa con esto? Que muchas familias y empresas viven con préstamos que van devolviendo cada mes o cada X tiempo. Y si a esta gente le encareces el préstamo, hay un gran riesgo de que muchas pequeñas y medianas empresas cierren por falta de liquidez e incapacidad de hacer frente a la deuda.
por lo que el BCE vive en un gran dilema de si seguir subiendo tipos de interés para frenar la inflación con el riesgo de crear una crisis o dejar que los créditos sean baratos y que la inflación siga subiendo. El Banco Central de Estados Unidos es el que más agresivo se puso, subiendo los tipos de interés en un casi 4%. Esto ha hecho que el dólar se fortalezca y suba de valor porque está más caro. El problema viene cuando vemos las consecuencias que esto tiene con el resto del mundo. A medida que el dólar se fortalece y es más caro, influye negativamente en otras monedas y provoca que caiga su valor. Y en 20 años hemos visto por primera vez este año que el dólar vale lo mismo que un euro. Aparte de que la inflación te come parte de tu salario y tus ahorros, una devaluación de la moneda del euro es un impacto todavía más negativo que no hace más que empeorar la situación económica. En el contexto actual se están produciendo cambios enormes en poco tiempo. Se forjan nuevos bloques de coaliciones y se está dando una transición hacia un mundo multipolar en el que los países asiáticos dominan todos los aspectos de la economía, tecnología y defensa, también en demografía. Los expertos afirman que empezaremos a hablar de una recesión o crisis en 2023, sin embargo podríamos considerar que la situación actual es la más parecida a una crisis. Para los que han nacido en la década de los 80 y 90, somos la generación maldita. Hemos tenido que pasar por dos crisis económicas mundiales, una pandemia, poco crecimiento económico, salarios estancados y una dificultad para los jóvenes de emanciparse de la casa de nuestros padres. Parece ser que a pesar de contar con la tecnología más avanzada de la historia de la humanidad, no es suficiente para lograr un gran crecimiento económico. Al final entendemos que los que controlan el dinero son los que nos han llevado a esta situación, por lo que el camino al futuro tiene que pasar necesariamente por una descentralización del control sobre la emisión de monedas, y esto es lo que vienen a ofrecer las criptomonedas como Bitcoin. Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado esta breve reflexión y suscríbete si todavía no lo has hecho. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.